campo magnético creado por una espiral circular, tenemos las siguientes ecuaciones para la densidad de flujo magnético B en el centro de la espiral circular. La densidad de flujo magnético B va a ser igual a la permeabilidad en el aire por la corriente sobre 2 veces el radio de la espiral. Y la intensidad del campo va a ser igual a la corriente sobre 2 veces el radio de la espiral. Campo magnético creado por un conjunto de espiras circulares. Para n espiras circulares iguales y yuxtapuestas, la intensidad del vector B en el centro de la espira es número de vueltas de la espira por la permeabilidad del aire por la corriente sobre 2 veces el radio. Nos da la densidad de flujo magnético B. Campo magnético en un punto P situado en el eje de una espira a una altura h de su centro. Campo magnético en un punto P situado en el eje de una espira a una altura h de su centro, dado por la densidad de flujo sobre la permeabilidad del aire por la corriente sobre el radio al cuadrado sobre 2 veces el radio al cuadrado más la altura al cuadrado. Todo esto a la 3 medios. Y la intensidad del campo en tal punto es igual a la corriente por el radio al cuadrado también sobre igual a la ecuación pero sin la permeabilidad del aire. Campo magnético de un solenoide en espiras. El solenoide es un dispositivo constituido por un hilo conductor enrollado en forma de espiras L en espiras. Diámetro 2 veces el radio. Campo magnético de un solenoide en espiras. La densidad de flujo magnético en su interior será la suma de los producidos en cada espira y será mayor cuanto más espiras y más juntas estén. Campo magnético de un solenoide de n espiras. Considerando que el solenoide tiene n espiras de radio RO y una longitud L, donde L es mucho mayor al radio, los campos, densidad de flujo magnético e intensidad de campo magnético en el centro del solenoide es dado por intensidad de campo igual al número de vueltas por la corriente sobre la inductancia, y la densidad de flujo magnético es igual a la permeabilidad del aire por el número de vueltas por la corriente sobre la inductancia, que es igual a la permeabilidad del aire por N por I, siendo N seguro el número de vueltas sobre la inductancia. Ecuaciones de Maxwell. La solución completa y detallada de los problemas que envuelven los campos magnéticos en la mayoría de las situaciones que se presentan en la física e ingeniería implican la solución de ecuaciones de Maxwell. Ley de Gauss, forma diferencial, forma integral. Gauss para la densidad de flujo, 0, la integral de la densidad de flujo es 0. Ley de Faraday-Henry. El gradiente del campo eléctrico es igual al negativo de la derivada parcial de la densidad de flujo con respecto al tiempo. Y la ley de Ampère-Maxwell, que es igual al producto vectorial del gradiente por la densidad de flujo. Ecuaciones de Maxwell. En la práctica, las soluciones exactas a los problemas que envuelven el campo magnético con frecuencia son inalcanzables, pero existen suposiciones simplificadoras que permiten la obtención de soluciones prácticas y útiles. Ecuaciones fundamentales: integral de campo, la intensidad del campo magnético respecto a la diferencial de longitud es igual a la integral de superficie de la densidad de corriente por diferencial de área. Establece que la integral lineal de la componente tangencial de la intensidad del campo magnético H alrededor de un contorno cerrado C es igual al total de la corriente que pasa a través de la superficie S del conductor. Se puede notar que la fuente de la intensidad del campo magnético H es la densidad de corriente J. Ecuaciones fundamentales. La integral de la densidad de flujo magnético por el diferencial de área es igual a 0. Establece que la densidad de flujo magnético B se conserva, esto es, ningún flujo neto entra o sale de una superficie cerrada. De esta ecuación se advierte que las cantidades de campo magnético se pueden determinar solo a partir de los valores instantáneos de las fuentes de corriente. La mayoría de las máquinas eléctricas y transformadoras utilizan circuitos magnéticos fabricados con material ferromagnético para formar, concentrar y dirigir los campos magnéticos que actúan como medio de transferencia y conversión de energía. De forma intuitiva, en palabras sencillas, podemos decir
que un circuito magnético es la pista que le damos al campo magnético para que pueda circular por él. Son estructuras construidas de materiales ferromagnéticos de alta permeabilidad donde la permeabilidad es mucho mayor a la del aire, donde van dispuestos bobinados, alimentados por corrientes y enlazados magnéticamente entre sí. Acá se puede ver una estructura, un circuito magnético. Acá está el devanado por donde ingresa la corriente, se establece el flujo magnético. La estructura, el circuito magnético tiene una estructura que tiene un área, una longitud media y una permeabilidad magnética del núcleo. En los circuitos magnéticos, el material de alta permeabilidad hace que el flujo magnético se limite a los patrones definidos por la estructura del núcleo, de la misma manera que las corrientes se limitan a la estructura de un circuito eléctrico. Circuitos magnéticos. La fuente del campo magnético en el núcleo es el producto ampervueltas N por I. En la terminología de circuitos magnéticos, N por I es la fuerza magnetomotriz Fmm que actúa sobre el circuito magnético. Circuitos magnéticos. F es igual a N por I, que es igual a la integral de la intensidad del campo por la diferencial de longitud. Y la fuerza magnetomotriz también es igual al número de vueltas por la corriente, que es igual a la intensidad del campo por la longitud, donde hc es el valor promedio de h en el núcleo y ls es la longitud de la trayectoria del flujo. Como vimos anteriormente, la relación entre la intensidad del campo magnético H y la densidad del flujo magnético B es una propiedad del material donde se crea el campo. Es común suponer una relación lineal. De esta forma, la densidad del flujo magnético B es igual a la permeabilidad del medio U por la intensidad del campo H. La permeabilidad de los materiales magnéticos puede expresarse en términos de la permeabilidad relativa, con valor relativo a la permeabilidad del espacio libre, o sea, la permeabilidad del material o del medio es igual a la permeabilidad relativa por la permeabilidad del aire. El valor común de permeabilidad relativa está entre 2000 y 80.000 Henry por metro. Como vimos anteriormente, la permeabilidad del vacío está dada por UO, que es 4pi por 10 a la menos 7 Henry por metro. Circuitos magnéticos con entrehierros. Los dispositivos de conversión de energía que incorporan elementos móviles hacen que los circuitos magnéticos deban poseer entrehierros en sus núcleos. Acá se ve el entrehierro, que es un espacio, un corte que se le hace al material, a la estructura, que tiene una longitud del entrehierro y la permeabilidad es la del aire y tiene un área que es la del núcleo. Es posible asumir que la densidad del flujo en el núcleo es uniforme e igual a la densidad del flujo BC es igual al flujo sobre el área del núcleo. En el entrehierro, la densidad del flujo en el entrehierro G es igual al flujo sobre el área del entrehierro. La fuerza magnetomotriz Fmm es la fuente del campo magnético que se establece en el núcleo. Es el producto ampervueltas N por I. Está dado por F igual a N por I igual a integral de la intensidad del campo magnético por la diferencial de longitud, que es igual a la intensidad del campo por la longitud del núcleo. En circuitos magnéticos con entrehierros, la fuerza magnetomotriz que actúa sobre el circuito magnético queda establecida por F igual a intensidad del campo del núcleo por la longitud del núcleo más intensidad del campo del entrehierro por la longitud del entrehierro, reescribiendo en función de la densidad del flujo magnético B, que es igual a la permeabilidad del medio por la intensidad del campo magnético H. La fuerza magnetomotriz es igual a la densidad de flujo en el núcleo sobre la permeabilidad del medio por la longitud del núcleo más la densidad de flujo en el entrehierro sobre la permeabilidad del aire por longitud del entrehierro. Luego, la fuerza magnetomotriz es igual al flujo por la longitud del núcleo sobre el área del núcleo por la permeabilidad del medio. El flujo sobre el área es el valor de la densidad. Más el flujo sobre el área del entrehierro, que es el valor de la densidad de flujo del entrehierro, por la longitud del entrehierro sobre la permeabilidad del espacio libre. También entonces
Sacando factor común el flujo, nos queda que la